Jesús. Quiero sentir tu presencia y tu grandeza. Fluye. Tú que has llenado mis momentos tristes con tu alegría y tu inmenso amor. Tú que en mi mente siempre estás presente, te doy mi corazón. Eres la fuente que habita en mi mente, en tu presencia siempre quiero estar. Sigues fluyendo en mí a cada instante, como un manantial. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí tu grandeza. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí. Lléname de ti. Eres mi paz, mi amor y alegría. Cuánto daría por contigo estar, por tantas cosas que tú a mí me has dado. Te alabo, mi Señor. Eres la fuente que habita en mi mente, en tu presencia siempre quiero estar. Sigue fluyendo en mí a cada instante, como un manantial. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí tu grandeza. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí. Lléname de ti. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí tu grandeza. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí tu grandeza. Fluye en mí tu presencia. Quiero sentir que vive en mí. Lléname de ti. Amados hermanos de su programa El Amor Todo Lo Puede, reciban un abrazo caluroso en el nombre de Jesús, que nos convoca, que nos une en estos momentos para la oración, para la reflexión de su palabra. Le ofrecemos a Él nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro anhelo de amarlo cada día más y más, nuestro anhelo de santificación
en nuestras almas, nuestro anhelo de perseverar hasta el final en esa bendita palabra de Dios en medio de su iglesia, que es el cuerpo suyo, del cual Él es la cabeza, Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor. A Él sea el honor, el poder, la gloria, la alabanza. Y te invito a que iniciemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, Padre de amor y de bondad, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para salvarnos del hoyo en que caímos la humanidad entera por el pecado de Adán y Eva. Y todos hemos heredado esa condición de pecadores, pero por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo, hemos sido insertados de nuevo en tu cuerpo, que es tu iglesia. Te damos gracias, Padre, y te pedimos en este momento que envíe tu Santo Espíritu de manera personal a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Que envíe tu Santo Espíritu a cada una de nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades. Envía tu Santo Espíritu, Señor, a tu iglesia y renuévala. Envía tu Santo Espíritu a todos los alejados de tu iglesia y acércalos, abrázalos. Manifiéstate a ellos, oh Santo Espíritu de Dios, atráenos a todos con lazos de amor y de ternura y haznos dóciles a las divinas inspiraciones tuyas, oh Santo Espíritu de Dios. Queremos ser tuyo, somos tuyos, Señor, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Espíritu Santo, santifica nuestra mente, nuestro corazón. Haz que nuestro corazón sea manso y humilde como el corazón de Jesús. Haz que nuestro corazón sea limpio, porque los limpios de corazón verán a Dios. Y yo quiero verte, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir eternamente en tu presencia. Bendito y alabado sea por siempre. Honor y gloria a ti, mi Señor. Bendito sea. Bendito y alabado sea, Señor. Algo muy especial. Es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú. No hay otra iglesia que con esta se compare. No hay otra iglesia que con esta se compare. Tenemos al Padre, al Hijo y tenemos a la Madre. Tenemos al Padre, al Hijo y tenemos a la Madre. Como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú. Tenemos sacramentos que son una bendición. Tenemos sacramentos que son una bendición. La Santa Eucaristía, también la confesión. La Santa Eucaristía, también la confesión.
tenemos al Padre, al Hijo y tenemos a la Madre. Tenemos al Padre, al Hijo y tenemos a la Madre. Como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú, como tú, como tú, católico como tú. Católico como tú, es así, es la invitación en este día. Vamos a reflexionar sobre nuestra iglesia católica. Esa palabra iglesia, que es convocación, asamblea del pueblo de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 777, la palabra iglesia significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el 778 del Catecismo, la iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo, quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Bendito sea Cristo. Mire qué cosa más hermosa. Usted y yo probablemente somos miembros de esta iglesia. Y digo probablemente porque puede que este mensaje lo escuche alguien que no es católico. Envíeselo a las demás personas para que todos escuchen la palabra de Dios y podamos entender a la luz del Espíritu Santo, a la luz del magisterio de la iglesia, que es el catecismo de la iglesia, la expresión, la explicación del magisterio de la iglesia a los misterios de nuestra salvación. Estar dentro de la iglesia es estar en el camino de la salvación, es estar en el camino que es Jesucristo. Por tanto, un buen católico tiene que recibir a Jesucristo para llamarse católico. ¿Dónde lo recibimos por primera vez? Pues en el santo bautismo. Ahí es donde nos hacemos miembros de la iglesia, somos inscritos en el libro de la vida, somos inscritos como hijos de Dios, como herederos de su reino. Hermano, una dignidad tan alta que usted y yo no logramos entender, y por eso vivimos muchas veces, como he dicho en otras ocasiones, vivimos cabizbajos, vivimos creyendo que lo que nos dicen por ahí, quizá en el trabajo, quizá vecinos, familiares, nos dicen, usted no sirve para nada, o cuando éramos pequeños tal vez nos lo dijeron nuestros padres inclusive, o nuestros maestros, en un lenguaje que no querían ofendernos directamente, pero que era su manera de querer que nosotros cambiáramos y nos activáramos en el camino del trabajo, del estudio, del bien. Pero fueron palabras que muchas veces marcaron tu vida, quizás, y tú todavía te crees que no sirve
para mucho, y cuando te hablan, por ejemplo, en la iglesia de participar de algún ministerio, de ser un proclamador de la palabra o de ser parte del coro de la iglesia o llevar la misión, la evangelización a las demás personas, ser un catequista de niños, de jóvenes o de adultos, o ser una persona que prepara a los demás para recibir los sacramentos, sobre todo el sacramento del bautismo tiene su preparación, el sacramento de la confirmación también, el sacramento de la primera comunión también tiene su preparación, el sacramento del matrimonio tiene su preparación. Y muchas veces nosotros no participamos de todos esos ministerios que hay dentro de la iglesia porque consideramos, no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo estamos injertados en Él, y Él nos da su Santo Espíritu, y es su Espíritu Santo quien nos impulsa a poner en práctica los talentos, los carismas que el Señor ha derramado en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Es más, desde antes, desde el momento en que fuimos concebidos, y desde antes todavía, porque dice en Efesios que el Señor nos eligió para ser santos en su presencia desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un elegido, una elegida de Dios para ser instrumento suyo, para ser ese servidor que lleva adelante los planes de salvación del Señor, ese colaborador. El Señor anda buscando colaboradores dentro de su iglesia. Quiere que nosotros pongamos en práctica los dones y carismas del Espíritu Santo. Pues Jesucristo vino, nos liberó, rompió las amarras del pecado, nos hizo hijos suyos, nos lavó con su sangre, y luego al subir al cielo, después, ¿verdad?, de que padeció, resucitó y ascendió al cielo, y en el cielo fue constituido el Señor de todos, el único Señor. Y por eso va a decir la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo, el Señor, el dueño nuestro. Y Él, al ser constituido el Señor, cumplió la promesa del Padre y su propia promesa estando aquí en la tierra, cuando nos dice en el capítulo 14 de San Juan: yo no los voy a dejar huérfanos, no, yo le voy a enviar al Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya le voy a enviar al Consolador, le voy a enviar al Paráclito, le voy a enviar al Espíritu Santo. Y eso pasó, hermano, el día de Pentecostés, y eso pasa todos los días. Eso se renueva todos los días. A cuantas veces tú y yo clamemos al Padre pidiendo al Espíritu Santo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empoderarnos de esa gran dignidad que tenemos de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ser heredero del reino de Dios. Y ese reino de Dios se va construyendo aquí en la tierra. Ese reino de Dios es la iglesia aquí en la tierra. Y dentro de la iglesia, caminando dentro de la iglesia católica, con todas sus enseñanzas, con sus sacramentos, que son los medios por el cual la iglesia nos da a la misma presencia de Jesucristo. Ahí nosotros
continuamos fortaleciéndonos y llegaremos un día a vivir entonces eternamente con el Señor. Pero fuera de la iglesia no hay prácticamente salvación, porque el mismo Jesucristo, al llamar antes de subir al cielo, le dijo a los discípulos: todo poder se me ha dado. Esto lo encontramos en Mateo 28, 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ese mandato lo hicieron los discípulos, y por eso tú y yo hoy nos podemos llamar católicos, nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar hijos de Dios, nos podemos llamar Asamblea Santa. Eso es la iglesia, la Asamblea Santa de los hijos de Dios. ¿Y por qué santa? Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, el fundador de la iglesia, Jesucristo, y Él prometió: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él prometió que esa iglesia no la va a poder vencer ningún mal. Tratarán y tratan. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo en el mundo de hoy tratan de destruir la iglesia de Jesucristo, pero no podrán. Y aunque vengan momentos oscuros, tan oscuros que no se vea el camino directamente, que sucedan cosas terribles que esperamos en el Señor no lleguen a suceder en esta generación, sabemos que aunque pase, que aunque derriben lo que derriben, aunque caiga quien caiga, la fuerza del Espíritu Santo nadie la podrá vencer. En la fuerza del Espíritu Santo la iglesia caminará firme siempre hasta que el Señor nos lleve a estar eternamente con Él. Pidámosle al Señor, hermanos queridos, la gracia de no desconfiar del Señor, la gracia de rendirnos a Él, la gracia de aceptar su ayuda, de ser humilde, de tener hambre y sed de justicia, de tener hambre de Dios, de buscar al Señor con anhelo, con esperanza, con entusiasmo, con amor. Hermanos, reconociendo que sin Él no hay salvación. Y no te salgas de la iglesia. Y si te has salido, si estás fuera de ella, si te sientes uno de los que están alejados de la iglesia, yo te invito en el nombre de Jesús en este día a acercarte a la iglesia, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo santo, redimido por la sangre de Jesucristo. No te salgas de ahí, porque tú eres un miembro amado del Señor que le ha costado muy caro. No le dé esa tristeza al Señor y al Espíritu Santo, que tiene la misión de santificarnos. No le demos esa tristeza por medio a veces de la ignorancia, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, por la falta de estudio de la palabra de Dios y del catecismo de la iglesia. Muchas veces dejamos que nuestra fe se enfríe, que nuestra fe se desvíe de la verdad, que vayamos tras falsos profetas que anuncian a Jesucristo muchas veces, pero que han mutilado la doctrina de la iglesia, han mutilado los sacramentos, y hay principalmente el sacramento de la confesión y de la comunión ha sido mutilado por muchos cristianos que hoy se llaman cristianos, que hacen grandes esfuerzos, que aman al Señor también
pero a su manera y a la manera que los han enseñado, y que puede ser una manera muy errónea, lamentablemente. Pues Jesús fundó su iglesia con base de los apóstoles. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el Evangelio en San Mateo, en el capítulo 16, verso 13. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Jesús, nuestro Salvador y Redentor, cabeza de la iglesia, que quiso instaurar su reino. A eso vino, mi querido hermanos. Vino a liberarnos, a romper las amarras del pecado, a pagar la deuda que nosotros teníamos, que habíamos contraído por el pecado original, y que como consecuencia, porque todo pecado tiene consecuencia, mis queridos hermanos, como consecuencia de ese pecado original se cerraron las puertas del cielo. Y entonces Dios Padre, en su infinito amor, en su gran misericordia, Él que es lento a la ira y rico en clemencia, no quiere decir, hermano, mire, lento a la ira no quiere decir que no haya momentos de ira santa de Dios, cuando ya Él ve que todo puede ser dañado, interviene con mano fuerte muchas veces, porque Él no quiere que nos perdamos, y de alguna manera quiere que entendamos que Él es Dios todopoderoso, que Él es el Rey del universo, que le pertenecemos a Él, y de alguna manera nos va a sostener, aunque para eso tenga que ponernos una inyección, como hacemos con los niños o con cualquiera persona que se enferma, ¿verdad? A nadie nos gusta eso, pero muchas veces el médico tiene que tomar la decisión de hacer una operación, de hacer algo que no nos gusta, pero que tenemos que someternos a ello para poder de nuevo tener la salud deseada. Pues el Señor también muchas veces tiene que hacer cosas que no quiere. Como Padre bueno, como Padre de amor, como Padre de misericordia, le duele, pero lo tiene que hacer para que nosotros recapacitemos en la humanidad y entendamos que verdaderamente hay un poder que lo domina todo, que es el poder de Dios, y que nadie está por encima de Dios. Como diría San Miguel
en aquella gran lucha en el cielo con los ángeles caídos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces entendamos eso. Y si el Señor vino y escogió a los 12 discípulos, le anunció que Pedro, que se llamaba Simón, y que le cambió el nombre en virtud de la misión que le dio, la misión de ser el primer papa, nada más y nada menos, de ser el director de su iglesia que estaba fundando con los discípulos. Esa iglesia que muchas veces decimos que nació el día de Pentecostés, pero más bien nació del corazón de Jesús, nació de esa herida del costado, nació de esa redención copiosa que el Señor nos trajo, nació de esa elección de los 12 apóstoles, de esa elección de Pedro como cabeza de la iglesia, y el Espíritu Santo, claro, en ese momento la iglesia se inició en su misión, porque de ahí en adelante Pedro perdió el miedo que tenía, que lo había llevado inclusive a negar 3 veces a Jesús en el momento de recibir el Espíritu Santo. Entonces perdió el miedo y comenzó a proclamar las maravillas del Señor, a proclamar lo que tú y yo tenemos que proclamar como católicos siempre, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha comprado para ser un pueblo santo, pueblo de su propiedad, y que nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos guíe. Por eso tú y yo debemos ser esas antorchas encendidas en el Espíritu Santo y cada día pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de donde quiera que vayamos, con alegría, con entusiasmo, edificar la iglesia, contándole a los demás las maravillas que recibimos dentro de ella y dejándonos de andar criticándolo todo, creyendo que nosotros nos han puesto para criticarlo todo, y criticamos al sacerdote, y criticamos al diácono, y criticamos al catequista, y criticamos a todo el que está haciendo un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. ¿Y tú y yo qué? Critiquémonos más bien la palabra, evaluémonos nosotros mismos y pensemos humildemente si estamos haciendo la voluntad del Señor. Él nos ha llamado para vivir unidos en comunidad, unidos en la iglesia, para edificar su cuerpo que es la iglesia. Vamos a construir el templo donde vamos a rezar. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Son la iglesia, las niñas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los gordos son la iglesia, los flacos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Les saluda la ardillita Miriam. Un saludo a todos los niños que van a la iglesia. No se olviden, amiguitos, que debemos de ir a la
edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Amén, amén. Somos la iglesia de Cristo. Somos esa iglesia lavada por la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, antes para entrar, y todavía para entrar a la religión judía, había que circuncidarse, que es una operación que le hacen en el órgano viril al hombre, al niño. Y es por eso dice la palabra de Dios que nosotros no hemos recibido una circuncisión quirúrgica, sino hemos recibido esta circuncisión de Cristo, es el bautismo. Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos de ese bautismo donde fuimos injertados en Jesucristo, injertados en su iglesia, y por tanto, nuestro líder, nuestra cabeza, tiene que ser Cristo. Por eso siempre voy a insistir en que debemos recibir a Jesús, Eucaristía, porque ahí es donde Él se quedó con nosotros, para caminar con nosotros, para estar con nosotros, para alimentarnos, para no ser presa de las otras prácticas que nos quieren alejar de la verdadera iglesia que es de Jesucristo, que es la iglesia católica. Necesitamos alimentar nuestra fe con las enseñanzas de la iglesia. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, enseñemos, estudiemos el catecismo de la iglesia, conozcamos lo que el magisterio de la iglesia nos ha enseñado, lo que han hecho y han dicho los santos que hoy están en el cielo.
el magisterio de la iglesia ha recopilado muchas de esas frases importantes de los distintos santos que han habido en todos los 2000 años de iglesia que tenemos, más de 2000 ya, ¿verdad? Entonces, ahí están todos, más la enseñanza, el resumen de nuestra fe condensado en el catecismo de la iglesia, pero como nosotros nos creemos autosuficientes, muchas veces no le hacemos caso a la doctrina de la iglesia, no le estamos enseñando la verdadera doctrina a nuestras familias, a nuestras comunidades, y tengamos cuidado de que nuestras enseñanzas no sean enseñanzas de hombres, no sean enseñanzas huecas, porque se lo digo por mi propio testimonio. Cuando yo, hoy en día mis hijas, tuve 3 hijas y mis hijas están ya casadas y todo. Tengo 9 nietos, bendito sea el Señor. Y algunas de mis hijas yo no las bauticé en las primeras semanas, que es lo que la iglesia recomienda, que bauticemos los niños de una vez que nacen en las primeras semanas. Pero uno a veces sin darse cuenta se va contaminando la fe con ideas protestantes, con ideas de otras religiones, donde vienen a decir, no, que mejor que el niño se bautice cuando ya tiene un tamañito que pueda recordar su bautismo. Hermano, esa no es enseñanza de la iglesia. Nosotros debemos anhelar cuanto antes que nuestros hijos se pertenezcan a Cristo Jesús, estén inscritos en el libro de la vida, estén inscritos como hijos de Dios, estén lavados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo, sin la cual no hay salvación. Acordémonos de lo que le dijo Jesús a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Entonces, nosotros recapacitemos. Si usted tiene sus niños sin bautizar, o conoce familia en su vecindario, en su familia, en su clan familiar, de que hay niños que no están bautizados, acérquese a esa familia, ore por ellos, pero instrúyalo y dígale, coja este evangelio, esta porción de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 11 y siguiente, como el Señor nos muestra que a través del bautismo es donde somos lavados. Y hay otras citas bíblicas más dentro de la Biblia. O agarre el catecismo de la iglesia, busque el bautismo, todo lo que explica la iglesia. Hermanos, necesitamos cambiar, necesitamos entrar de lleno en esta movida del Espíritu Santo, donde el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues lamentablemente hoy en día nos encontramos con muchas personas adultas sin bautizar, complicadas, porque están ya viviendo en concubinato, fuera del sacramento del matrimonio, porque sin bautismo no hay ningún otro sacramento. El bautismo es la entrada, es la puerta de entrada. Por tanto, necesitamos descubrir en nuestras comunidades quién está sin bautizar, quién no pertenece a la iglesia de Jesucristo, para instruirlo. Ese fue el mandato del Señor en Mateo 28 que leímos: y hacer discípulos míos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entra, hermano, hermana, en esa misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar a Jesucristo, es hacer que todos los hombres
conozcan de Jesucristo y acepten a Jesucristo como su único Salvador. Sean lavados en la sangre de Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, sin el cual no hay salvación. Es algo muy serio y lo estamos cogiendo muy a la ligera. En nuestras comunidades pueden haber personas, inclusive adultas, sin bautizar. Tratemos de acercarnos a esas personas y oremos sobre todo por esas personas para que acepten a Jesucristo y acepten formar parte de su iglesia a través de los sacramentos. Luego del bautismo va a venir la confirmación, va a venir el sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, el sacramento del matrimonio o del orden sacerdotal para aquellos que han sido llamados para ser parte de ese sacramento santo tan necesario y por el cual debemos de orar mucho, pidiéndole al Señor que de los jóvenes y niños saque muchos y santos sacerdotes para su iglesia. Cuánto lo necesitamos. Clamemos al Señor para que la iglesia católica siempre se mantenga firme. Oremos por el Papa, que es el sucesor de Pedro, por el Santo Padre, para que sea siempre protegido y guiado por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Oremos por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos, por los diáconos, por los laicos comprometidos, para que haya una fidelidad, una permanencia en la iglesia de Jesucristo, para que tengamos todos los bautizados la perseverancia final, es decir, que hasta el último suspiro de nuestra vida estemos amando y sirviendo a Jesucristo, proclamando que Él es nuestro único Señor y Salvador, proclamando que Él nos ama con amor eterno, proclamando que por amor a nosotros ha derramado la última gota de su sangre y que nos ha hecho pueblo suyo, pueblo santo, pueblo de su propiedad. Eso es la iglesia, mi querido hermano, el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. No te lo digo yo, lo dice el catecismo de la iglesia en el numeral 781. La iglesia, pueblo de Dios. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto también lo podemos encontrar en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, número 9. Es la voz de la iglesia, es la voz de Jesucristo,
que nos llama a unirnos en comunidad. Por eso no puede haber el domingo un deseo más grande que el de nosotros ir a la iglesia como pueblo de Cristo y recibir a Él, que es la cabeza, que es el alimento de nuestras almas, que es el camino que nos conduce al Padre, que nos conduce a la salvación. Ese es el objetivo de la iglesia, mis queridos hermanos. Ese es el objetivo de bautizarnos. Ese es el objetivo y la meta final de todo cristiano ha de ser de llegar al cielo, de llegar a vivir eternamente con Jesucristo. Necesitamos sentirnos pueblo santo, pueblo de Dios, pueblo profético, pueblo sacerdotal, pueblo real, porque así fuimos bautizados y en el bautismo nos consagraron como profeta, como sacerdote, como rey, porque así lo quiso el Señor, hacernos uno más, hacernos semejantes a Él. Él que se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, lo que quiere es que tú y yo cada día más santifiquemos nuestra vida para parecernos a Él. Y cuando recibimos la Santa Eucaristía con un corazón limpio, después de habernos confesado, de habernos arrepentido y confesado nuestros pecados y recibido la absolución del sacerdote, entonces cuando recibimos la Sagrada Comunión nos hacemos otro Cristo y podemos salir a llevar esperanza, a llevar consuelo, a llevar sanación inclusive a aquellos que están enfermos. Porque déjeme decirle, mi querido hermano, que cuando usted y yo creemos de verdad, nos unimos de verdad al Señor, clamamos al Padre en el nombre de Jesús que nos dé su Santo Espíritu, que active en nosotros los carismas especiales que dice San Pablo que debemos aspirar a esos carismas especiales. ¿Cuáles son esos carismas especiales? Pues carisma de sanación, carisma de milagros. No es malo que usted diga, Señor, dame el carisma de sanación porque tengo el deseo de orar por los enfermos, pero eres tú el único que puede obrar milagros. Dame ese carisma para que cuando proclame tu palabra y ore por los hermanos enfermos, ellos sanen. Porque usted tiene el Espíritu de Cristo Jesús. Y ese Espíritu nos da entonces el Espíritu Santo, quien nos da los carismas. El Espíritu Santo es el que nos llena de sus frutos que deben de manifestarse en la iglesia de Cristo. Esos frutos de amor, de paz, de alegría, de gozo. No que caramba, cuando llegamos a la iglesia, cuando vamos a la misa, digamos que nos aburrimos, digamos que salimos de ahí igual como entramos. Hermanos, despertemos y entendamos que cuando nosotros llegamos al templo, cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, estamos en un encuentro de amor con Jesucristo. No te quedes ahí en el banco pensando en lo que dejaste en tu casa, pensando en el problema que tienes, pensando en cualquier otra situación en el mundo, pensando en el aburrimiento que tienes. No, céntrate en saber que está en la presencia real de Jesucristo, el Señor, el Salvador, y que si tú clamas a Él, Él va a responder porque es promesa de Él. Clamen a mí, yo responderé. Llega temprano al templo, comienza desde antes, desde que amanece el domingo o desde antes en la semana, comienza a orar, a pedir al Señor que en esa Santa Misa el Señor te sane si estás enfermo.
el Señor te libere si estás encadenado a algún pecado que tú quieres salir y no has podido salir de él. Muchas personas están viviendo sin el sacramento del matrimonio. Parejas que tienen añales viviendo sin el sacramento del matrimonio. Pues hermano, llénese. Usted que está anhelando quizás recibir el sacramento. Usted que ha sido despertado por el Espíritu Santo para entender la necesidad de la santidad, entonces ore con fe. No deje de ir el domingo a la iglesia porque no pueda recibir a Jesús en la Eucaristía. No pierda esa cita de amor con Él y clámele a Él y Él responderá. Te cuento que cuando llegué a los Estados Unidos, mi familia estaba quebrada porque estábamos todos aquí, pero 2 miembros de mi familia estaban trabajando los domingos y no podían asistir a la iglesia. Yo me bebía las lágrimas orando al Señor que esa situación cambiara y que mi familia completa pudiera ir el domingo a la misa. Pasé 1 año clamándole al Señor con lágrimas y llegó un momento en que cuando el sacerdote elevó la Eucaristía, yo sumida en mi angustia, de repente vi cómo salió el corazón de Jesús, la imagen del corazón de Jesús de la Eucaristía salió hasta mí, llegó a mí, cogió el problema, hermano, porque a la semana mi esposo, que era uno de ellos, que trabajaba domingo, dejó el trabajo y a la siguiente semana mi hija mayor, que también había comenzado con él a trabajar en el mismo sitio, también ella tomó la decisión. Y en 2 semanas, después de que el Señor vino y tomó esa petición, esa angustia que yo tenía, entonces fue resuelto el problema. De ahí en adelante, todo el tiempo, el domingo para mí y mi familia, la gloria al Señor sea, es día sagrado, es día del Señor y todos debemos de ir a la iglesia. Hermanos, clamemos al Señor. No hay angustia, no hay problema que el Señor no pueda resolver. Vamos a orar un momentito y vamos a decirle: Padre bueno, Padre de amor y de bondad, yo te necesito. Yo necesito, Padre, que tú envíes tu Santo y Divino Espíritu a mi vida, a mi familia. Que tú tengas misericordia de nosotros. Sana, libera y danos la gracia de crecer en santidad, de que todos podamos ir el domingo para alabarte, bendecirte, adorarte y poderte recibir en la Santa Eucaristía. Padre, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. He estado contigo, tu hermana y amiga María A. Rodríguez. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sabor a Cristo. Urbano. Quiero hacerte un llamado y lo hago de corazón. Quiero hacerte un llamado y lo hago de corazón. Ven, acércate a la iglesia. Ven, acércate al Señor. Ven, acércate a la iglesia. Ven, acércate al Señor. Ven, acércate al Señor. Ven, acércate al Señor. Esta iglesia no es de gente que vive aburrida. Esta iglesia no es de gente que vive aburrida. Esta iglesia tiene gente que está llena de alegría. Esta iglesia tiene gente que está llena de alegría. Que está llena de alegría. Que está llena de alegría.
Cristo. Ven a la iglesia para que te alegres.